¿Estás seguro de que estás en el vuelo correcto? La azafata frunció el ceño al ver a Rachel Monroe subir a bordo, con la piel reluciente de sudor, vestida con una sudadera descolorida y una mochila con correas deshilachadas. Un pasajero se burló. Parecía recién salida de un autobús. La cabina se quedó en silencio un instante mientras Rachel no decía nada. Solo inclinaba la cabeza ligeramente y caminaba directamente hacia la fila 30, el último asiento junto al baño. Pero al pasar por la cabina, su mirada silenciosa paralizó al copiloto en medio del movimiento. Y minutos después, la misma chica a la que todos despidieron fue llamada a la cabina por una llamada de emergencia. El avión era uno de esos elegantes vuelos VIP internacionales, de esos donde los asientos son amplios, las bebidas son gratis y todos van vestidos como si fueran a una sala de juntas o a una gala. Rachel no cabía. Su largo cabello negro estaba un poco desordenado, recogido en una coleta suelta. Sus gafas redondas estaban ligeramente torcidas sobre su nariz. Sus pantalones caqui tenían una leve mancha en una rodilla, como si se hubiera arrodillado en la hierba. Se movía con una firmeza silenciosa, pero para la gente en la cabina, era una monstruosidad. Una mujer con un blazer a medida, su cabello rubio lacado y rígido, se inclinó hacia su esposo y susurró tan alto que medio avión lo oyó, quien la dejó subir. Este no es un vuelo benéfico. Su esposo rió entre dientes, ajustándose los gemelos, sin siquiera mirar a Rachel. Otro pasajero, un veinteañero con un reloj llamativo y una sonrisa burlona, murmuró, apuesto a que tiene un boleto falso. Rachel siguió caminando con sus zapatillas en silencio sobre la alfombra, con el rostro ilegible. Se deslizó en el 30F justo al lado de la ventana, junto al zumbido del baño. Dejó su mochila en su regazo, la abrazó fuerte y miró fijamente la pista. Mientras Rachel se acomodaba en su asiento, un hombre con un elegante traje gris, cuyo alfiler de corbata brillaba bajo las luces de la cabina, se levantó para guardar su maletín en el compartimento superior. Miró a Rachel con una mueca de desprecio. «Sabes que tienen códigos de vestimenta para vuelos como este», dijo, tan alto que las filas a su alrededor se voltearon. «No es un albergue para personas sin hogar». Algunos pasajeros rieron entre dientes, dirigiéndose a la sudadera descolorida de Rachel. Ella no levantó la vista. En cambio, metió la mano en su mochila y sacó una pequeña foto desgastada y arrugada en los bordes. Sus dedos la rozaron, deteniéndose en la imagen de una mujer más joven con un traje de piloto, de pie junto a un avión. El hombre del traje lo notó, resopló y dijo, «¿Cuál es ese tablero de tus sueños? Sigue deseando». Rachel guardó la foto, con movimientos lentos y deliberados, con la mirada fija en la ventana mientras los motores del avión empezaban a zumbar. La cabina vibraba con juicio. Una mujer con un pañuelo de seda, con los labios rojos y brillantes, se volvió hacia su amiga y le dijo, «Mira esa sudadera». No sabía que dejaban entrar a la gente de segunda mano en primera clase. Su amiga, que bebía champán, se rió tanto que casi se le escapó. «Quizás sea la criada», dijo lo suficientemente alto para que Rachel la oyera. Rachel no se inmutó. No se giró. Simplemente abrió la cremallera de su mochila, sacó un cuaderno desgastado y empezó a hojearlo. Las páginas estaban cubiertas de letra minúscula y precisa, diagramas y números. Un hombre al otro lado del pasillo, con el traje impecable y el pelo engominado, lo notó y resopló. «¿Qué está escribiendo?» «Su diario. Querido diario, me perdí de camino a la estación de autobuses». La gente a su alrededor rió disimuladamente. Los dedos de Rachel se detuvieron en una página un segundo y luego siguieron moviéndose. No levantó la vista. El avión rodó con los motores rugiendo al despegar. La cabina se sumió en ese bullicio de vuelo, de esos en los que la gente empieza a relajarse, pedir bebidas o abrir sus portátiles. Pero el ambiente alrededor de Rachel se mantuvo a flor de piel. Una azafata, con una sonrisa tensa y profesional, se detuvo junto a su asiento. «Señora»,
¿Podría guardar su maleta debajo del asiento, por favor? Es un asunto de seguridad. Su tono no era amable. Era de esos gestos de cortesía que parecen una bofetada. Rachel asintió, metió la maleta debajo y volvió a su cuaderno. La azafata se quedó esperando a que Rachel discutiera. No lo hizo. El hombre del reloj llamativo se inclinó. ¿Qué hay en esa maleta?, preguntó. Parece que ha pasado por una guerra. Su amiga, una mujer con pendientes colgantes y una risa falsa, intervino. Quizás sea toda su vida ahí dentro. Pobrecita. Rachel apretó la mandíbula un poco, pero no respondió. Simplemente siguió escribiendo, con trazos firmes y pausados. Justo cuando el avión alcanzaba la altitud de crucero, una mujer con un abrigo de diseñador, con su perfume impregnado en el aire, se levantó para ajustarse la bufanda en el espejo retrovisor. Se vio reflejada en Rachel y sonrió con suficiencia. Claro que alguien le habría dicho que esto no es un viaje de mochilera, dijo a nadie en particular, con la voz bien alta. Un hombre que estaba cerca, con su teléfono ya listo para tomarse una selfie, rió y enfocó a Rachel. Tengo que publicar esto, dijo, inclinando el teléfono. Ambiente de clase turista en primera clase. Etiqueta fuera de lugar. La mano de Rachel se quedó quieta sobre su libreta. Inclinó la cabeza lo justo para captar su mirada y dijo, quizás quieras revisar tu lente. Se borró. Su voz era tranquila, casi amable, pero la sonrisa del hombre vaciló, se tambaleó. Se limpió el teléfono con la manga, murmuró algo y volvió a sentarse, olvidando su selfie. Oye, un momento, antes de que esta historia siga adelante, ¿puedes hacer algo por mí? Si esto te está afectando, si sientes la fuerza silenciosa de Rachel o el dolor de sus palabras, abre tu teléfono ahora mismo. Dale me gusta a este vídeo, deja un comentario abajo y suscríbete. Significa muchísimo seguir compartiendo historias como esta. Historias que nos recuerdan lo que es ser juzgado, ser ignorado, pero seguir adelante. Bueno, volvamos a Rachel. Las burlas no cesaron. Empeoraron. Una mujer con un suéter de cachemira, con las uñas pintadas de un coral perfecto, se inclinó sobre el pasillo. Cariño, sabes, esto no es Southwest, ¿verdad? No tienes que sentarte atrás. Su voz destilaba una falsa preocupación, de esas que en realidad son solo. La gente a su alrededor soltó una risita cortante. Un hombre con traje de raya diplomática, con la cara roja por su segundo whisky, gritó, sí, los asientos económicos están en otro avión. Debiste haberlo pasado por alto. La cabina se sentía más pequeña, más fría, como si el aire mismo se volviera en contra de Rachel. Cerró su cuaderno, lo metió en el bolsillo de su sudadera y miró por la ventana. Su reflejo la miraba, pálido y cansado, pero su mirada era firme. No les debía ninguna explicación a esas personas. No les debía nada. Unas filas más adelante, una joven con un mono elegante, el pelo recogido en un moño perfecto, se giró hacia su compañero. Un hombre con una cadena de oro. Apuesto a que es una de esas conspiranoicas, dijo lo suficientemente alto para que Rachel la oyera. Probablemente cree que está salvando el mundo con ese cuaderno. El hombre rió con voz retumbante. Sí, ¿qué sigue? Nos va a decir que el avión está embrujado. Se giró, esperando una reacción, pero Rachel se miraba las manos, trazando una leve cicatriz en la palma. Era pequeña, con forma de media luna, de una vez que había agarrado con demasiada fuerza una palanca de control dentada. No dijo nada. La palabra, pero sus dedos se cerraron en puño por un instante antes de relajarse de nuevo. La mujer del mono puso los ojos en blanco y volvió a su bebida, satisfecha de haber acertado. Entonces, un pitido agudo e insistente salió de su mochila. Toda la cabina se giró. La mujer de los labios brillantes jadeó, agarrando su bolso. ¿Qué fue eso?, preguntó como si Rachel hubiera puesto una bomba.
El tipo del reloj llamativo se levantó y señaló. «Es un dispositivo. ¿Qué demonios lleva?» La azafata estaba allí y la secundó. Segundos, con el rostro serio ahora. «Señora, abra su maleta». «¿Ahora?» Rachel no lo dudó. Buscó debajo del asiento, abrió la cremallera de la maleta y sacó un viejo dispositivo de navegación táctica, con la pantalla brillando tenuemente. Parecía algo de una tienda de excedentes militares, tosco y anticuado. La cabina estalló en susurros. «Es una bomba», siseó alguien. «Está escondiendo algo», dijo otra voz. La azafata abrió los ojos de par en par. «Apáguela». Inmediatamente. Rachel pulsó un botón y el pitido cesó. Volvió a guardar el dispositivo en su maleta, con movimientos tranquilos, casi mecánicos. La azafata agarró la maleta y la llevó a la parte delantera, murmurando sobre los protocolos de seguridad. Mientras la azafata se alejaba, un hombre con un polo, con la cara empapada de sudor, se inclinó sobre su asiento. «Se supone que no se deben llevar cosas así en un avión», dijo, con la voz temblorosa por una mezcla de miedo y ira. «¿Qué eres? ¿Una especie de hacker?» Rachel no lo miró. Se ajustó las gafas, subiéndolas por la nariz, y sacó un bolígrafo del bolsillo. El hombre seguía hablando más alto. «No voy a sentarme aquí con alguien que tiene tecnología rara. Nos estás poniendo a todos en peligro». Algunos pasajeros asintieron con inquietud. Rachel chasqueó el bolígrafo 1, 2 veces, y luego lo dejó. «Es solo una herramienta», dijo en voz baja pero clara. «Como tu teléfono». El hombre parpadeó, desorientado, y volvió a sentarse, con su acusación flotando en el aire sin respuesta. El avión pasó por una zona de turbulencia, solo una pequeña sacudida, pero suficiente para que la gente se agarrara a los reposabrazos. Los susurros se convirtieron en murmullos, luego en acusaciones. «Tiene algún tipo de tecnología», dijo el hombre del traje a rayas, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Probablemente pirateó los sistemas del avión». La mujer de las uñas de coral se inclinó hacia adelante, con la voz temblorosa y fingiendo valentía. «¿Quién eres? ¿Por qué tienes esa cosa?» Rachel no respondió. Simplemente permaneció sentada, con las manos cruzadas sobre el regazo, sus gafas reflejando la tenue luz de la cabina. La azafata regresó pálida. «El capitán te quiere al frente», dijo en voz baja, como si no quisiera que nadie más la oyera. Rachel se levantó, se echó la mochila al hombro y caminó hacia la cabina. Todos la siguieron, algunos enojados, otros asustados, todos juzgándola. Dentro de la cabina, el aire era diferente. Tranquilo, tenso, el capitán, un hombre con canas en las sienes y una mirada seria, se giró hacia ella. El copiloto, más joven, con las manos aún en los controles, miró hacia atrás. «¿Lo viste, verdad?», preguntó el capitán. Rachel asintió solo una vez. Señaló una pequeña luz de advertencia en el panel, apenas visible a menos que supieras dónde mirar. «Sensores de presión apagados», dijo con voz suave pero segura. «Fallo del modo 3. Revisa la línea auxiliar». El copiloto parpadeó como si le hubieran dado una bofetada. El capitán no dudó. Cogió la radio y pidió una revisión de sistemas. El copiloto miró a Rachel con la boca entreabierta. «¿Cómo lo sabes?», preguntó. Rachel no respondió. Simplemente apretó la correa de su mochila y retrocedió mientras la puerta se cerraba tras ella. Cuando Rachel regresó a su asiento, una mujer con una chaqueta ribeteada de piel, cuyos pendientes brillaban bajo las luces de la cabina, se puso de pie, bloqueándole el paso. «¿Qué hacías ahí arriba?», exigió con voz aguda y acusadora. «No eres tripulante. No deberías estar en la cabina». La mujer tenía las manos en las caderas, su postura desafiando a Rachel a discutir. Rachel se detuvo, la miró a los ojos y dijo: «Me pidieron ayuda». Su voz era casi demasiado baja,
pero tenía una fuerza que hizo que la mujer retrocediera. La cabina observaba esperando más, pero Rachel simplemente se deslizó por encima de su hombro, rozando la chaqueta de la mujer, y se sentó. La mujer ribeteada de piel murmuró algo sobre «derecho», y se sentó. Su rostro enrojeció. Vergüenza. De vuelta en la cabina, el ambiente había pasado de la burla a la sospecha. La turbulencia golpeó con más fuerza esta vez. El avión se sacudió, las luces parpadearon y una mujer con un vestido de diseñador gritó: «Ella hizo esto. Ella es la razón». El hombre del reloj llamativo se puso de pie de nuevo, señalando a Rachel mientras regresaba a su asiento. «¿Qué hiciste ahí arriba? Estás jugando con el avión». Rachel no lo miró. Se sentó, sacó una servilleta del bolsillo del asiento y comenzó a dibujar. Su bolígrafo se movía rápido, dibujando líneas y flechas, un diagrama del sistema de flujo de aire del avión. La anciana a su lado, hasta entonces callada, se inclinó. «¿Qué es eso, querida?», preguntó con voz amable pero temblorosa. Rachel no dejó de dibujar. «Es como se mueve el aire», dijo. «Hay una falla en el sistema». La anciana asintió como si entendiera, pero el resto de la cabina no. Vieron que la servilleta la veía concentrada, y eso solo los hizo más furioso. Un hombre de mediana edad con chaleco a medida, cuyo reloj relucía con diamantes, se inclinó hacia adelante desde 2 filas más adelante. Sostenía un vaso de whisky, que giraba mientras hablaba. «¿Sabes? A algunas personas no se les debería permitir entrar en lugares donde no juegan. ¿Sabes? A algunas personas no se les debería permitir entrar en lugares donde no pertenecen», dijo con voz suave pero venenosa. «Este es un vuelo VIP, no una feria de ciencias». Los pasajeros a su alrededor asintieron con aire de suficiencia. El bolígrafo de Rachel frenó sus dedos, apretándolo. Metió la mano en su bolso, sacó un pequeño alfiler metálico con forma de ala y lo dejó sobre la bandeja. Estaba rayado y desgastado, pero inconfundible para cualquiera que supiera de aviación. Los ojos del hombre se posaron en él, y su sonrisa burlona se desvaneció por una fracción de segundo antes de recuperarse. «Lo que tú también coleccionas baratijas», dijo, pero su voz tembló. Rachel no respondió. Ella solo trazó el alfiler con su dedo, su rostro inmóvil como si se estuviera aferrando a algo que nadie más pudiera ver. «Está dibujando algo», dijo la mujer de los labios brillantes con voz fuerte y acusadora. «¿Qué es eso? ¿Algún tipo de plan?». El hombre de negocios con el traje de raya diplomática se levantó, con la cara enrojecida. «Es una espía. Te lo digo, nadie sabe estas cosas a menos que esté entrenado para ello». Se giró hacia la azafata. «Tienes que atarla. Llama a la policía cuando aterricemos». La azafata dudó su mano en un teléfono, pero luego asintió y desapareció hacia la parte de atrás. Rachel siguió dibujando con su bolígrafo firme, su rostro sereno. Escribió algo en la servilleta: «Modo de pérdida de presión 3. No preguntes cómo lo sé». La dobló, se la dio a la anciana y dijo: «Da esto a la tripulación». La anciana se aferró a ella como si fuera un salvavidas y arrastró hacia el frente, con las manos temblorosas. A mitad del pasillo, la anciana tropezó y se enganchó con una bolsa. La servilleta revoloteó al suelo, aterrizando cerca de un hombre con chaqueta de cuero y gafas de sol. La recogió, miró el diagrama y se rió. «¿Qué es esto de manualidades?», dijo, alzándolo para que la cabina lo viera. «Ahora se cree ingeniera». Algunos pasajeros rieron entre dientes, pero la anciana le arrebató la servilleta con el rostro tenso. «Es importante», dijo con voz temblorosa pero firme. Siguió caminando, apretando la servilleta contra el pecho. Rachel observaba desde su asiento, con las manos quietas y la mirada fija en los pasos de la anciana. El hombre de la chaqueta de cuero negó con la cabeza, murmurando: «Hay gente que se lo cree todo». Los dedos de Rachel se crisparon como si quisiera alcanzar algo, pero se quedó quieta.
El avión volvió a sacudirse, un temblor profundo y estremecedor que hizo crujir los compartimentos superiores. Las luces de la cabina se atenuaron y luego volvieron a encenderse. Un hombre con polo, pálido, gritó: «Es culpa suya». Desde que subió, el avión se ha estado cayendo a pedazos. La mujer de las uñas de coral estaba grabando. Su teléfono apuntaba a Rachel. «Estoy publicando esto», dijo, con la voz temblorosa, entre miedo y emoción. «Todos necesitan saber quién está en este avión». Rachel no la miró. No miró a nadie. Simplemente se quedó sentada. Con las manos juntas, la mirada fija en el asiento de delante. La anciana regresó, pálida pero tranquila. «Lo están mirando», susurró. Rachel asintió solo una vez y se recostó en su asiento. Cuando la turbulencia se calmó, pasó una azafata con una bandeja de bebidas. Se detuvo cerca de Rachel, con los ojos brillando con algo parecido a la curiosidad. «No eres lo que pareces, ¿verdad?», dijo casi para sí misma. Rachel no respondió, pero su mano se dirigió a su muñeca, ajustándose un brazalete de cuero desgastado. Estaba desgastado, apenas perceptible, pero grabado con una insignia tenue, un ala y una estrella. La azafata lo miró y luego lo apartó. Siguió adelante, pero no antes de que una mujer con un blazer de terciopelo lo notara. «¿Qué es eso en su muñeca?», dijo con voz aguda. «¿Algún tipo de código? ¿Está haciendo señas a alguien?». La cabina volvió a agitarse, los susurros se extendieron como un reguero de pólvora. Rachel se metió la mano en la manga, con el rostro inexpresivo, pero con los hombros erguidos, como si se preparara para el siguiente golpe. La azafata regresó con bridas en la mano, con el rostro tenso por los nervios. «Señora, necesito que permanezca sentada», dijo con voz temblorosa. «Nos encargamos de esto». Rachel no se movió. No discutió. Simplemente miró a la azafata, con la mirada fija tras las gafas, y dijo: «Revise la línea auxiliar». «Ya verá». La azafata se quedó paralizada, como si no supiera qué hacer. La cabina era un caos de voces, gente gritándose, exigiendo respuestas, exigiendo que sujetaran a Rachel. El empresario hablaba a gritos sobre amenazas a la seguridad y llamaba a su abogado. La mujer de los labios brillantes seguía grabando, narrando como si estuviera en un reality. «Esto es irreal», dijo. «Se está comportando como si fuera la dueña del avión». Una mujer con un collar de perlas, con la postura rígida, se levantó y se dirigió a la cabina como si estuviera dando un discurso. «Esto es inaceptable», dijo con voz temblorosa de indignación. «Pagamos por seguridad a cambio de exclusividad, y ahora nos toca con alguien que claramente representa un riesgo». Señaló a Rachel con un dedo tembloroso. «No es una de nosotros». La cabina murmuró en señal de asentimiento, una oleada de asentimientos y susurros. La mano de Rachel se detuvo en la bandeja, donde aún reposaba el alfiler con forma de ala. Lo recogió, le dio vueltas entre los dedos y lo volvió a dejar, alineándolo perfectamente con el borde de la mesa. Su silencio fue más fuerte que las palabras de la mujer. La anciana a su lado movió su frágil mano, buscando el brazo de Rachel. «No les hagas caso», susurró, con una voz apenas audible. Rachel asintió levemente, casi imperceptible, sin apartar la vista del alfiler. Un hombre con chaqueta de tweed, con las gafas sobre la nariz, se levantó con una tableta. «Busqué ese dispositivo que tenía», dijo con voz petulante. «Es de grado militar. Los civiles no llevan eso». Se giró hacia Rachel, entrecerrando los ojos. «¿Para quién trabajas? No eres una simple pasajera». La cabina quedó en silencio, esperando a que ella se derrumbara. Rachel se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo: «No trabajo para nadie, solo intento llegar a casa». Su voz era tranquila, pero tenía un filo cortante, como una cuchilla oculta en la tela. El hombre de tweed dejó la tableta, resbalándose de sus manos.
La anciana junto a Rachel le apretó el brazo, un pequeño gesto, pero que pareció un escudo. Rachel asintió levemente, apenas moviendo los labios. Entonces la voz del capitán llegó por el intercomunicador, tranquila pero firme. Habla su capitán. Tenemos un pequeño problema técnico. Por favor, permanezca sentado y tranquilo. Lo tenemos bajo control. La cabina quedó en silencio, pero solo por un momento. El tipo del reloj llamativo no se lo creyó. Bajo control. Por su culpa, gritó, señalando a Rachel. Ella es la que está causando esto. Rachel no respondió. No lo necesitó. La anciana a su lado se acercó, le dio una palmadita en la mano y le susurró. Lo estás haciendo bien, querida. Rachel le dedicó una pequeña sonrisa cansada, la primera expresión real que mostraba desde que embarcaron. Cuando el avión se estabilizó, un niño de no más de 10 años se asomó por encima del asiento frente a Rachel. Tenía los ojos muy abiertos, curiosos, aún no contaminados por la crueldad de la cabina. ¿Eres piloto?, preguntó, su voz cortando la tensión. La mujer a su lado, probablemente su madre, lo apartó. No hables con ella, susurró. Se le sonrojó. Pero Rachel se inclinó hacia adelante, con voz suave. Solía volar, dijo, sus ojos encontrándose con los de los niños. Ya no. El rostro del niño se iluminó, pero su madre lo bajó de un tirón, murmurando sobre desconocidos y problemas. Rachel se recostó en el asiento, con las manos apoyadas en el regazo, pero la pregunta del niño dejó una pequeña chispa en la fría cabina. El hombre del traje a rayas se burló. Solía volar. Claro, y soy el presidente, dijo, poniendo los ojos en blanco. Rachel no reaccionó, pero sus dedos volvieron a rozar la cicatriz de su palma como si guardara un recuerdo que no estuviera lista para compartir. El avión inició el descenso. El zumbido del motor se había estabilizado. El capitán salió, algo que rara vez hacía. Se paró frente al asiento de Rachel, con la postura erguida, como si se dirigiera a un superior. Damas y caballeros, dijo con voz clara por encima del zumbido de la cabina. Esta mujer acaba de salvarles la vida. Identificó una falla en nuestro sistema que podría habernos hundido. Le deben su respeto. Miró a Rachel, asintió levemente y regresó a la cabina. La cabina estaba en silencio, pero no era un silencio amable. Era el silencio de la vergüenza de quienes se ven atrapados en su propia crueldad. La mujer de las uñas de coral se miró las manos. El hombre del reloj llamativo miró por la ventana. La mujer de los labios brillantes borró su vídeo, sus dedos moviéndose rápidamente en su teléfono. Cuando el avión aterrizó, el ambiente era diferente. La cabina estaba en silencio, apagada, como si todos contuvieran la respiración. 3 todoterrenos negros estaban estacionados en la terminal, con las luces parpadeando débilmente. Los pasajeros se agitaron, susurrando. Están aquí por ella, dijo el empresario en voz baja pero segura. Está en problemas. La mujer del vestido de diseñador asintió, pálida. Tiene que ser alguna delincuente. La puerta se abrió y un agente del FBI subió a bordo, con su traje impecable y su placa reluciente. Caminó directo al asiento de Rachel, con el rostro serio. Señora, dijo, extendiendo su placa. FBI, División Especial. Saludamos a Hecho 19. Rachel se puso la mochila al hombro e hizo un leve gesto de asentimiento. No dijo ni una palabra. Simplemente pasó junto a la gente, pasó junto a la cabina atónita y bajó por la pasarela. Cuando Rachel subió a la pasarela, una joven azafata, recién salida del entrenamiento, vaciló en la puerta. Apretaba un portapapeles, con los nudillos blancos, y gritó en voz baja, «Señora, espere». Rachel hizo una pausa, girándose ligeramente y sus ojos se encontraron con los auxiliares. La voz de la joven tembló al decir, «Vi lo que hicieron». «Gracias».
Sus palabras fueron quemadas, pero resonaron en la silenciosa pasarela. Los labios de Rachel se crisparon, no exactamente una sonrisa, pero algo parecido. Asintió una vez, se dio la vuelta y siguió caminando. Tras ella, los pasajeros observaban sus rostros con una mezcla de culpa y asombro. La joven auxiliar se irguió, con el portapapeles firme, como si la silenciosa fuerza de Rachel se hubiera disipado. La cabina permaneció en silencio, absorbiendo el peso del momento. Las consecuencias no se hicieron esperar. La mujer de labios brillantes que había publicado fragmentos de su vídeo antes de borrarlo vio sus redes sociales inundadas de comentarios que la criticaban. Sus seguidores se redujeron por miles de la noche a la mañana. El empresario que se apresuró a pedir el arresto de Rachel recibió una llamada de la junta directiva de su empresa al día siguiente. Su comportamiento en el vuelo había sido denunciado y fue despedido por conducta inapropiada. El tipo del reloj llamativo, un influencer de poca monta, perdió su contrato de patrocinio cuando un vídeo suyo burlándose se hizo viral. La mujer de las uñas color coral simplemente desapareció de su círculo social, demasiado avergonzada para aparecer en la siguiente gala. El hombre de la chaqueta de tweed que había acusado a Rachel de espía fue retirado discretamente de un contrato gubernamental del que había estado presumiendo. La mujer de la chaqueta con ribete de piel vio cómo se le acababan las invitaciones a eventos benéficos. Su nombre se susurraba en los círculos equivocados. Ninguno volvió a mirar a Rachel. No hacía falta. La verdad había hecho su trabajo. Rachel no miró atrás. No necesitaba regodearse ni dar explicaciones. Caminó por la terminal, con las zapatillas silenciosas sobre el suelo pulido. Su sudadera con capucha aún desteñida, sus gafas aún ligeramente torcidas. Su marido la esperaba fuera, apoyado en una de las camionetas. Era alto, tranquilo, de rostro curtido pero amable. No dijo mucho, solo le abrió la puerta. Cuando entró en la terminal, los agentes se estiraron las manos a los costados. No hacía falta que nadie dijera su nombre. Su presencia era suficiente. Rachel se metió en el coche, dejó la mochila en el asiento y miró hacia la pista. El avión seguía allí, un pequeño punto en el horizonte. Mientras el coche arrancaba, Rachel metió la mano en el bolsillo y volvió a sacar la desgastada foto. La sostuvo un momento, rozando con el pulgar la imagen de la joven del mono de vuelo. Entreabrió los labios como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. Guardó la foto, apoyó la cabeza en la ventanilla y cerró los ojos. El mundo la había juzgado, se había burlado de ella, había intentado quebrarla. Pero ella se mantuvo firme, no con palabras ni rabia, sino con una verdad serena e inquebrantable. Y en ese momento, quedó claro que no era ella quien necesitaba demostrar nada. Ellos sí. Y habían fracasado. ¿Desde dónde me ves? Deja un comentario abajo y sígueme para acompañarme en el sufrimiento, la traición y finalmente, la sanación.